El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso, no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, últimamente uno de los mayores sufrimientos que tengo es cuando viene gente pobre al santuario a pedir sobre todo aceite. Muchas personas vienen a pedir aceite. Ayer una señora muy humilde me decía cómo el aceite había subido espectacularmente. Y otra chica que trabaja en un comedor popular me contaba cómo estaban cocinando con el pellejo del pollo. Eso hace daño, porque no tienen aceite. Las autoridades tienen que preocuparse de eso. En vez de estar preocupándose en liberar terroristas, genocidas, asesinos, tienen que preocuparse de que los peruanos coman bien. El aceite es un elemento importante para la alimentación. Y en la época de Jesús el aceite también era importante. Porque en la época de Jesús no había luz eléctrica. Y la luz se mantenía gracias al aceite. Hoy Jesús nos ha contado una parábola que conviene explicar algunos detalles. Jesús nos habla de 10 vírgenes, 5 son sensatas y 5 son necias. Cada una de estas vírgenes tiene su lámpara. Podemos decir que la lámpara es el alma. Y la lámpara necesita el aceite para que la luz esté prendida. La luz es Cristo. Y el aceite es la gracia.
Cuando una persona vive en gracia, esa persona vive en Cristo Jesús. Está reflejando la luz de Cristo. Y hay un detalle muy importante. Las vírgenes sensatas no le pueden pasar su aceite a las vírgenes necias. ¿Por qué? ¿Qué significa, queridos hermanos, el aceite? La gracia. Si una persona está en gracia y otra persona está en pecado mortal, pregunto, ¿la persona que está en gracia le puede pasar la gracia como si fuese un líquido a la persona que está en pecado mortal? ¿Qué me dicen ustedes? No. Hay una responsabilidad personal en la vida de la gracia. Yo no te puedo pasar esa relación personal que tengo con Cristo. La gracia no es un líquido que se pasa. Por eso las vírgenes sensatas no pueden comunicar el aceite a las vírgenes necias. De ahí, queridos hermanos, que tenemos que ser responsables con nuestra alma. La gracia no es un líquido que se pasa por una manguera. Ahora bien, aunque la gracia no se puede pasar como si fuese un líquido, sí tenemos que preocuparnos de la salvación de los demás. Y por eso, qué importante es celebrar a Santa Mónica. La lámpara de San Agustín no tenía aceite. Mónica no podía comunicarle a su hijo la gracia, pero sí todos los días rezaba por su hijo. Qué actual es la figura de Santa Mónica, queridos hermanos. Mónica se casó con un hombre que no era cristiano. ¿Alguien sabe el nombre del esposo de Mónica? Patricio. Saben bastante, no sé por qué estoy predicando. Patricio era pagano. Y Patricio hacía sufrir a Mónica. Tenía un carácter muy complicado. Mónica se preocupó también de que Patricio tuviese el aceite. De hecho, al final Patricio recibe el bautismo. Pero le quedaba todavía pendiente una tarea a Mónica, su hijo Agustín. ¿Cuánto oró y lloró Mónica para que la lámpara de Agustín tuviese aceite? A tal punto que un sacerdote una vez le dice a Mónica: no se perderá el hijo que tantas lágrimas te está costando. Queridos hermanos, para conocer a Santa Mónica hay que leer las confesiones de San Agustín. El mejor biógrafo de Santa Mónica, su hijo, Agustín. Cuando San Agustín escribe las confesiones, dice: mi madre Mónica me engendró para ver la luz de este mundo, pero también me engendró para contemplar la luz de la eternidad. Y San Agustín recoge estas palabras de su madre. Cuando ya Mónica contempla que su hijo se ha convertido, le dice: en cuanto a mi hijo, ya no deseo nada más en este mundo, porque lo que quería era verte convertido en cristiano. Y Dios me ha concedido algo más, porque te veo que desprecias las alegrías de este mundo y que te has decidido a servir solo a Dios. Queridas madres que me están escuchando, hay un refrán que dice:
madre que sufre es 2 veces madre, y es verdad. Y toda madre sufre cuando ve que un hijo se aleja de Dios. Toda madre sufre cuando ve que un hijo está viviendo en pecado. Madre que sufre, 2 veces madre. Imiten a Santa Mónica. Santa Mónica se preocupó de que la lámpara de sus hijos tuviese aceite. Y lo hizo rezando todos los días, nunca bajó la guardia, llorando, haciendo de sus lágrimas oración y dando buen ejemplo. Ese es el camino. No hay que hacer cosas raras, queridas mamás, para acercar a sus hijos a Dios. Recen todos los días. Lloren y hagan de sus lágrimas oración. Jesús ha dicho: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y den buen ejemplo. Cuando alguien me hace esta pregunta: Padre Carlos, ¿me puede dar una cita para hablar de la santidad? Primera de Tesalonicenses 4:3, es lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Y eso lo tenía claro Mónica, y también tenía claro que tenía que rezar por la santidad de su esposo y de sus hijos. Vamos a pedirle hoy a Santa Mónica por todas las mamás, especialmente por las mamás que están sufriendo el alejamiento de sus hijos con relación a Dios. Le pedimos a Mónica que acompañe a todas esas mamás que sufren para que, como ella lo hizo, recen, lloren y den testimonio de Cristo. Que así sea.